Buenas tardes, bienvenidos en nombre de la Fundación Transición Española y de Casa Árabe, que nos alberga aquí, a esta séptima mesa redonda del ciclo que, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, estamos desarrollando con el título de La reforma de las instituciones a debate. La mesa de hoy se titula Sistema parlamentario, ley de partidos y ley electoral. Para hablar de ello, contamos con la presencia de Rafael Arias Salgado, José Ramón Montero y Javier Tejadura. Rafael Arias Salgado, vicepresidente de nuestra fundación, es diplomático. Su contribución a la creación y vida de UCD fue muy importante, habiendo sido secretario general del partido. Ha sido también ministro en varias legislaturas. Actualmente es presidente de Carrefour España y les anticipo que yo creo que va a ser más beligerante que moderador, lo que redundará sin duda en beneficio de esta mesa redonda. José Ramón Montero es doctor en Derecho y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido visiting fellow en varias universidades norteamericanas y europeas, entre ellas Harvard y Berkeley. Ha sido subdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas y es autor de varias obras sobre su especialidad. Javier Tejadura es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ha visitado académicamente las universidades de Lisboa y Bolonia y es autor de numerosas publicaciones sobre derecho constitucional, entre ellas un libro sobre reforma constitucional. Con ellos les dejo. Tiene la palabra Rafael Arias Salgado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Voy a ser un moderador interviniente, aunque no sea más que a efectos de provocar en alguna medida a los ilustres profesores que hoy nos acompañan en esta mesa redonda. El tema del seminario de hoy es el régimen parlamentario, que son la ley de partidos políticos y la ley electoral. Y quizá falte una mención explícita al reglamento de la Cámara, que es también norma de extraordinaria importancia en el funcionamiento de un régimen parlamentario. De estos tres pilares estructurales, el que más polémica suscita en términos en el ámbito de la opinión pública es la ley electoral. Y la ley electoral es un gran desconocido de la opinión pública española. Yo voy a tratar de introducir el tema de una manera que pretendo lo más empírica posible, muy basada en los datos de la realidad, para que se pueda valorar la ley electoral. Y desde una doble dimensión, la ley electoral como cauce de representación política y la ley electoral como instrumento o cauce de la gobernabilidad del conjunto del sistema. Son las dos grandes dimensiones que tiene una ley electoral. Pues bien, ateniéndonos a la legislatura actual, ¿cómo podríamos calificar a nuestro Parlamento, que tiene 13 partidos políticos representados, 13, de los cuales 7 tienen grupo parlamentario propio? Eso en una calificación de sistema bipartidista. Pero el hecho cierto es que son 13 los partidos políticos y 7 los grupos parlamentarios. Yo diría que en estos momentos es el Parlamento más pluripartidista de toda la Unión Europea. No he repasado los datos, pero no creo que ninguno tenga 13 partidos políticos representados, de ellos 7 con grupo parlamentario propio. Y esto no es un mero dato empírico, tiene unas consecuencias. Estar representado en el Parlamento implica recibir subvención electoral en las subsiguientes elecciones, recibir una subvención parlamentaria durante la legislatura con cargo al presupuesto del Parlamento, un derecho de acceso a las televisiones públicas y, además,
dentro de la lógica del sistema, iniciativa legislativa a través del mecanismo de las proposiciones de ley. Esto es lo que significa tener representación parlamentaria, digamos, en términos empíricos y pragmáticos. Ahora bien, vamos a la otra dimensión, como instrumento de gobernabilidad o cauce de la gobernabilidad del conjunto del sistema. ¿Cómo calificar a una ley electoral que ha producido los siguientes resultados? 5 legislaturas de mayoría relativa muy amplia que ha permitido al partido ganador gobernar y básicamente agotar las legislaturas. Prácticamente, con muy pocas excepciones, casi todas las legislaturas se han agotado o prácticamente agotado. Han cubierto por encima de los 3 años y medio sobre un total de 4 años de duración en términos constitucionales. Por tanto, 5 legislaturas de mayoría relativa muy amplia. 6 legislaturas de mayoría absoluta de un solo partido. El centro-derecha, que en el panorama político español va de UCD en una primera etapa, Partido Popular después, ha ganado en 5 legislaturas. Ha sido partido mayoritario en 5 legislaturas. En 2 ha tenido mayoría absoluta y en 3 una mayoría relativa muy amplia. Y el centro-izquierda, encarnado básicamente por el Partido Socialista, ha gobernado en 6 legislaturas, 3 con mayoría absoluta y 3 con mayoría relativa, también muy amplia, y que por tanto le ha permitido el nombramiento de presidente de gobierno, la elección de presidente de gobierno y gobernar. Estos datos empíricos servirían, a mi juicio, para valorar positivamente la ley electoral, porque es cauce efectivo de representación y es cauce efectivo de gobernabilidad del conjunto del sistema. Normalmente el debate periodístico se centra sobre las listas abiertas, listas cerradas y sobre mecanismos accidentales. Los elementos estructurales del sistema electoral español no son objeto de debate público y, sin embargo, tenemos una ley electoral con muy mala prensa y que ha sido uno de los grandes elementos de la estabilidad del conjunto del sistema y de la estabilidad de los gobiernos que se han sucedido a lo largo de estos casi 30 años. La crítica que se hace a la ley electoral es la crítica que deriva de la relación entre el voto popular, porcentaje de voto popular y porcentaje de escaños. Esa es una de las desviaciones por las cuales nuestro sistema se llama de representación proporcional corregida. Pero esta prima en escaños, en porcentaje de escaños, es una prima relativamente pequeña. Nunca ha sobrepasado el 12%, es decir, se ha tenido un 12% más de escaños que de votos. Si se ha tenido un 35% de los votos, se ha tenido un 47% de los escaños. Esta prima electoral favorece al primero y al segundo partido. Y la prima es tanto más pequeña, es variable, es tanto más pequeña cuanto mayor es la proximidad en votos del primer partido y del segundo partido. Pero es una desviación que solamente es importante, solamente alcanza el 12% cuando la diferencia entre el primer partido y el segundo viene a superar el 10, 12 o el 13% de los votos. Esta prima electoral no ha evitado, no solamente no ha evitado, el sistema ha sido así, no ha impedido la existencia de un pluripartidismo notable, y en estos momentos yo diría que, como he dicho al principio, un pluripartidismo que no tiene parangón en ningún parlamento de la Unión Europea. Por tanto, yo diría, la ley electoral, y esta es la introducción al debate, ha sido en estos 30 años un cauce adecuado para la representación política y ha sido un cauce adecuado para la gobernabilidad del sistema. Y cuando se plantea el debate sobre su posible reforma, pues a mi juicio hay que ser enormemente cuidadoso porque efectivamente la ley electoral es el instrumento, digamos, estructural, funcional más importante, especialmente en un sistema parlamentario. Es más importante incluso que en un sistema presidencialista. Y esta es un poco la tesis. Por lo demás, creo que el sistema en España, el régimen parlamentario, ha funcionado
razonablemente bien, ha sido razonablemente representativo y ha sido el cauce para un cambio estructural de este país pues de primera magnitud. Por tanto, mi conclusión, y esta es mi posición en torno al debate, sería muy cuidadoso al pensar en una posible reforma de la ley electoral como uno de los elementos estructurales básicos de nuestro régimen parlamentario. Y ahora, José Ramón o Javier. Bien, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Transición Española, a Rafael Arias Salgado y a José Luis de Zabala su amable invitación para estar hoy aquí y compartir con el profesor, a quien admiro, el profesor Montero, esta mesa redonda. Bien, comparto buenamente lo que ha dicho Rafael Arias Salgado sobre la importancia que tiene la ley electoral, un instrumento delicado y que, al margen de muchas críticas que haya recibido, ha servido ante todo para garantizar la estabilidad gubernamental, que me parece que es una cuestión básica. Bien, y como el profesor Montero va a hablar después sobre ese tema, no voy a incidir en ello. O si acaso únicamente añadir un matiz o añadir un elemento más, que es que aparte de garantizar la estabilidad, que está muy bien, yo creo que una de las causas de la crisis política que vivimos, lo que se llama la desafección hacia las instituciones, es que se ha producido un deterioro importante de un elemento esencial del régimen parlamentario, de la democracia representativa, que es el necesario vínculo de confianza que tiene que existir entre el representante y los representados. Ese vínculo se ha roto básicamente por el tema de la oligarquización de los partidos políticos, pero algo ha contribuido también al sistema electoral. Entonces voy a referirme brevemente a esta cuestión. Yo creo que tenemos que contextualizar el debate. Este año 2015 es un año multielectoral. Vamos a tener elecciones en Andalucía, en Cataluña, en la mayor parte de las comunidades autónomas y unas elecciones generales. Van a ser probablemente las elecciones más decisivas de los últimos 40 años. Y esas elecciones van a culminar el resultado final con un mapa, un escenario determinado, pero va a producir cambios políticos de notable envergadura. Probablemente también los cambios de mayor envergadura que hayamos visto en esos 40 años. En relación con esos cambios, digamos, existen diversas, básicamente tres posiciones. Los que son reacios a cualquier tipo de cambio, digamos una posición inmovilista, siguiendo el argumento ignaciano de en tiempo de tribulación mejor no hacer mudanzas, ¿verdad? Y sobre todo, al margen de eso, también con un argumento que yo creo que es falso, que se dice no hay suficiente consenso para llevar a cabo esas reformas institucionales, esas reformas constitucionales, no hay consenso, no se dan las circunstancias políticas adecuadas para ello. Y yo creo que ese argumento es falso. Es decir, ciertamente no se da el consenso, pero el consenso debe ser el punto de llegada y no el punto de partida. Bien saben todos los aquí presentes que en el año 77 tampoco se daba el consenso, sino que sobre la mayoría de los temas las posiciones eran muy enfrentadas. Pero a pesar de ello, con espíritu constructivo, con diálogo, pues se logra alumbrar el consenso. Por lo tanto, que no haya consenso no quiere decir que no haya que moverse cuando los problemas son muchos. Frente a esa postura encontraríamos la otra extrema, que frente al inmovilismo, es decir, los que quieren simplemente, y así lo dicen abiertamente, destruir la Constitución del 78 e iniciar un fantasmagórico proceso constituyente del que nada bueno podríamos esperar. Frente a esas posturas, yo creo que el propio ciclo de conferencias que lleva por título la reforma de las instituciones se inspira en la que a mi juicio es la única opción sensata, que es la opción reformista. Fallan algunas instituciones, fallan algunos elementos de la democracia representativa, lo que procede es regenerarlos o reformarlos. Creo que para reformar algunos de ellos, en concreto los que yo voy a hablar, pues es necesaria la reforma constitucional y con reformas legales no sería suficiente. Bien, dicho esto y contextualizado así, ¿cuáles serían a mi juicio los dos grandes problemas? Por una parte, en la materia que hoy nos congrega aquí, la oligarquización de los partidos políticos y la colonización que han llevado a cabo de muchas instituciones. En ese sentido yo tendría que hablar, el régimen parlamentario ha funcionado bien, pero es que el régimen parlamentario tiene que funcionar en el Parlamento. El gran problema es que se han parlamentarizado instituciones que no tienen que parlamentarizarse, que deben ser por completo ajenas a la lógica de partidos. Señalaré simplemente dos y a ellas me referiré pues, en mi breve exposición, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, bien, oligarquización de los partidos políticos. ¿Por qué se ha producido? Bueno, escribía justamente en el hotel antes de venir para aquí, leía un artículo de Felipe González en la 4ª página que comparto plenamente, es decir, porque una decisión que fue acertada en su momento hoy ya no lo es. Es decir, en el año, con la transición se toma la decisión de
una legislación sobre los partidos, una legislación electoral que tiene por objetivo loable, necesario en aquel momento, cuando salíamos de la dictadura, de fortalecer a los partidos políticos, de crear un mapa de partidos estable, que, insisto, ha reportado esa estabilidad que ha permitido la transformación y la modernización del país. Ahora bien, con el paso del tiempo, esa oligarquización ha producido una serie de problemas, ¿no? Ha producido, sobre todo, ha concentrado un poder omnímodo en las cúpulas dirigentes de los partidos, cuando no en una sola persona. Y es con eso con lo que digo que eso ha producido un debilitamiento o una erosión del vínculo de confianza entre representantes y representados. Lo voy a decir muy sencillo. Si uno de nosotros ahora aspira a convertirse en representante del pueblo español en Cortes Generales, sobre todo tiene que buscar la confianza de un señor, de un individuo, o en el mejor de los casos, de la cúpula de un partido, para ser incluido en las listas y para ser incluido en una posición de salida, porque si no, no va a ser diputado ni va a ser senador, ¿no? Y entonces prevalece la vinculación de ese representante con esa cúpula, con esa persona, que respecto a los ciudadanos que lo eligen. Montero lo explicará bien. Mire, en muchas circunscripciones, en 27 circunscripciones españolas que eligen menos de 5 diputados, ya está repartido. 3, 2, ya está repartido. Y da igual, es decir, quien pongan en la lista. En todas esas circunscripciones, el político simplemente va a estar interesado, aunque le pongan en la lista, por encima de la confianza de los ciudadanos. Eso se podría remediar en cierta medida también con la ley electoral, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho muy bien Rafael Arias Salgado, pero estableciendo alguna mayor vinculación entre del representante y los... Yo no soy experto en el tema, el experto es el profesor Montero, pero podría añadir simplemente como propuesta para el debate el modelo alemán, que respeta la proporcionalidad, ha garantizado estabilidad a Alemania, y sin embargo el hecho de que la mitad de las circunscripciones sean uninominales, ahí obliga, es donde de verdad el representante requiere el voto. Bien, pero dicho esto, es decir, el constituyente con buenas razones atribuye una posición hegemónica a los partidos políticos. Ahora bien, el problema se agrava porque, utilizando una fórmula que empleaba ya hace muchos años el profesor Manuel Ramírez, catedrático de Zaragoza, los partidos políticos han pasado de una posición hegemónica a una posición imperialista, y ese es el problema al que yo quería referirme aquí. Y esa posición imperialista se ha concretado en la parlamentarización de instituciones que deben permanecer ajenos a la lógica del Estado de partidos. Y ese es el segundo gran problema que tenemos, ¿eh? Junto a la oligarquización de partidos que provoca esa ruptura del vínculo de confianza, la colonización de las instituciones provoca la erosión de principios tan esenciales para el Estado de Derecho como puede ser la independencia del Poder Judicial. Voy a ceñirme a dos instituciones, dentro de este ciclo de reforma de instituciones, dos instituciones que se han parlamentarizado y creo que es imprescindible desparlamentarizarlas, por las razones obvias que ahora brevemente voy a exponer. Y para desparlamentarizar esas instituciones creo que, honestamente, es necesario reformar la Constitución, porque sin una reforma de la Constitución no se van a lograr esos objetivos de restablecer la independencia de la justicia ordinaria y la independencia de la justicia constitucional. Parlamentarización del Consejo General del Poder Judicial indebida que pone en peligro la independencia del Poder Judicial. Yo voy a ser aquí un poco polémico y provocador, pero en clase explico. En España la justicia es independiente, pero no gracias al Consejo General del Poder Judicial, sino a pesar de él. A pesar de él. ¿Qué quiero decir? El Consejo General del Poder Judicial tiene funciones básicas de gobierno de la judicatura, en cuanto que es el que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y a magistrados de sala, por lo tanto les asciende, les promueve, y, por otra parte, tiene la facultad disciplinaria, le sanciona. Es decir, para un juez, pongamos nosotros en el papel de un juez, el Consejo General del Poder Judicial es el que va a determinar nuestra carrera profesional, para bien o para mal, ascendiéndonos o sancionándonos. Bien, lógico es que quien tenga esas funciones tan importantes tenga que ser una institución totalmente independiente, no solo del Gobierno, que ya lo es, porque eso antes lo hacía el Ministerio de Justicia, y entonces el constituyente dice, para evitar eso, vamos a estas importantes funciones de ascender a los jueces y sancionarles, que no lo tenga el Gobierno, porque el Gobierno va entonces a ascender a los afines, existe el riesgo de que eso ocurra. Y se produce esa invención, bueno, tomando como modelo una institución similar italiana, que también en Italia funciona mal, aunque no sea eso mucho consuelo, pero que es el Consejo General del Poder Judicial. Atribuir a este órgano constitucional, diseñado en la Constitución, por eso digo diseñado, y ese diseño se ve que no ha funcionado, 20 vocales elegidos. Bien es cierto que ha habido distintos modelos, ¿no? Inicialmente, de esos 20 vocales, 12 eran elegidos por jueces y magistrados,
se planteó el problema de que los 12 al final pues, pertenecían a la misma asociación. Luego, posteriormente, ya se parlamentariza por completo, con lo cual ya el resultado es nefasto, y los 20 vocales son elegidos por 10 por el Congreso y 10 por el Senado, ¿no? 10 por el Congreso y 10 por el Senado. El constituyente, para evitar que un partido se hiciera con esos vocales que iban a tener esas funciones tan importantes, prevé la necesidad de que haya una mayoría cualificada. 3/5. Se dice así, un partido no va a poder elegir a todos los vocales, sino que se va a tener que poner de acuerdo con otros. Es una mayoría, una garantía que aparentemente sí que puede funcionar, porque la de la mayoría absoluta obviamente no funciona. Las leyes orgánicas, si un partido tiene mayoría absoluta, la garantía de la ley orgánica ya no basta, pero una mayoría cualificada de 3/5. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es simplemente, y basta ir a las hemerotecas y este conocimiento público, que lo que hacen los partidos políticos en el Congreso y en el Senado no es elegir a 10 personas que por su absoluta independencia, su trayectoria profesional y su prestigio indiscutible sean los más idóneos para llevar a cabo estas tareas, insisto, lo delicado que es nombrar a un magistrado del Tribunal Supremo o una comisión de servicios, lo que hemos visto, prolongarla, etcétera. Pues lo que hacen los partidos es decir, vamos a repartirnos los puestos. Y dice, me da igual, el Partido Popular o el Partido Socialista, o el que en su momento tenga la mayoría, dice, yo me voy a coger 10, te doy a ti 8, y para CIU 1 y para el PNV 1. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial está parlamentarizado. Lo que supone, dicho de otra manera, que los partidos políticos controlan la justicia. Eso es de la hegemonía al imperialismo. Eso no es de recibo. A mayor abundamiento, el control es tan absoluto que la opinión pública ya considera como un hecho normal, a pesar de que sea una aberración. Bueno, ese sistema es inconstitucional, basta decir que es inconstitucional, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la famosa sentencia 108/86, que se produce cuando el cambio en la forma de designación de los vocales, porque antes 12 eran elegidos al menos por jueces y magistrados, y pasaron a ser los 20, y el Tribunal Constitucional, en una de esas sentencias interpretativas, yo las sentencias interpretativas digo que son muy ingenuas. En las sentencias interpretativas las formula el tribunal desde la ingenuidad absoluta, porque dice el tribunal, esto es constitucional si se interpreta de esta manera. ¿Quién garantiza luego que se va a interpretar de esta manera? En el caso de la sentencia sobre el Consejo General del Poder Judicial dice el tribunal, este sistema, es decir, que sea el Parlamento el que elija los vocales, es constitucional, pero siempre y cuando eso no vaya a suponer que el Consejo es una suerte de tercera cámara en que va a haber más o menos vocales de un partido u otro en función de su peso parlamentario. Porque si eso fuera así, eso ya no, el sistema ya no es constitucional. Bueno, eso es justamente lo que ocurre. Eso es justamente lo que ocurre, por lo tanto el sistema es manifiestamente inconstitucional. Por lo tanto, habrá que, dado que la sentencia del Tribunal Constitucional no ha servido para garantizar la independencia judicial y la supremacía normativa de la Constitución, habrá que modificar el artículo que regula el diseño constitucional del Consejo General del Poder Judicial. Y sin esa reforma constitucional es una utopía pensar que el problema se va a solucionar. Y a mayor abundamiento, lo que decía que es un hecho, que también es bastante sorprendente en relación con el respeto al principio de división de poderes, que en España el presidente del Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial de España, quien en el imaginario colectivo encarna esa, no solamente la potestad, sino esa autoritas, el presidente del Tribunal Supremo, es elegido directamente por el presidente del Gobierno. Carlos Dibar fue elegido por el presidente Rodríguez Zapatero, como hoy Lesmes ha sido elegido por el presidente Rajoy. Y eso lo acepta y viene a la prensa y dice, aunque eso también es inconstitucional, porque lo que establece la Constitución es que los 20 vocales, en teoría independientes, en su primera sesión, en su primer pleno constitutivo, tienen que elegir a un 21, y ese 21 va a ser el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La primera deliberación en la que tendrían que poner a prueba su verdadera independencia es la elección del presidente. Y por alguna suerte de telepatía ocurre siempre que en el primer pleno constitutivo pues los 20 vocales se deben poner de acuerdo, digo, por algún tipo de telepatía en el personaje o el magistrado que la prensa ya había anunciado que era el designado por el presidente de gobierno de turno. Por lo tanto, habrá que modificar en la Constitución también el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo si queremos acabar con esto que digo, que a mí me parece una aberración, que sea nombrado por el presidente de gobierno. Bien, no sé, y esta parlamentarización que se ha llevado al Consejo General del Poder Judicial afecta obviamente a toda la jurisdicción.
Porque, es decir, ahora se nombra presidente ahora de la Sala, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, del País Vasco, magistrados de lo penal, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, son estos vocales, incluso algunos nombramientos se recurren por falta de motivación, etcétera. Hay que decir que, lamentablemente, en el Tribunal Supremo hay magistrados excelentes, pero no todos los que podrían o deberían estar han llegado allí. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, hay que decir que los criterios de afinidad, lo voy a decir quizá un poco burda, una persona, si es un juez cómodo para el poder, tiene más facilidades para llegar a la Sala Penal del Tribunal Supremo, para el poder del signo que sea, del signo político que sea, que un magistrado que sea incómodo para el poder, simplemente por decir eso. Y entonces los ciudadanos tienen la sensación de que la justicia está politizada. Más probablemente que no se corresponda con la realidad, porque en la mayoría de los casos esa politización no tiene consecuencias, pero los ciudadanos tienen esa sensación. Y si a ello añadimos toda la problemática, los escándalos de corrupción y el tema del aforamiento, el ciudadano percibe además que los políticos corruptos o imputados en virtud del aforamiento van a ser juzgados precisamente por aquellos tribunales cuya composición ha sido determinada por los partidos políticos. Entonces, la que los ciudadanos puedan perder en cierta medida la confianza en la justicia responde a esta situación y, por lo tanto, esta es una situación que habría que afrontar. Pero si esto ocurre con la jurisdicción ordinaria, lo mismo cabría decir con la justicia constitucional, que es la clave de bóveda del Estado constitucional. El Tribunal Constitucional también está parlamentarizado. Está parlamentarizado. Es decir, hay tantos del Partido Popular, tantos del Partido Socialista. ¿Y por qué? Por el diseño constitucional. Es decir, se establece, nombrarán 4 el Congreso y 4 el Senado, mayoría de 3/5. Bueno, pues con una mayoría de 3/5 cabe suponer que los diputados, lo mismo que les decía antes, elegirán a las personas más independientes, más prestigiosas, etcétera. Sistema de cuotas. Yo voto a 2, tú votas a los 2 míos y yo voto a los 2 tuyos. Y así, pues se han llegado al Tribunal Constitucional, pues personas que, junto a excelentes magistrados, pues, personas que obviamente no reúnen los requisitos de excelencia en la academia o en la judicatura. Unos, bien, no vamos a dar nombres, pero esto se ha producido. Y entonces el Tribunal Constitucional funciona como una suerte de tercera cámara, en que cabe hablar también de una mayoría a favor del gobierno de turno o en contra, y la función de la justicia constitucional, pues, por lo tanto, se ve desvirtualizada. Por lo tanto, otra institución que hay que reformar es el Tribunal Constitucional, diseño, hay que desparlamentarizarla. Claro, a esto se podría decir, y a veces me dice, oiga, pero con el mismo diseño constitucional, en los años 80 tuvimos unos tribunales constitucionales excepcionales, integrados efectivamente por los mejores juristas que había tenido este país. Oiga, García Pelayo, Tomás y Valiente, Rubio, etcétera, en los años 80, que un tribunal constitucional del cual emanó una jurisprudencia de una brillantez indiscutible. Y con el mismo diseño constitucional, a partir de los años 90, se produce un declive de la calidad de los magistrados que obviamente redunda en un declive de la calidad de la jurisprudencia, en donde muchas veces los argumentos ideológicos prevalecen sobre los argumentos jurídicos. Entonces, alguien podría decir, bueno, pues no hace falta cambiar la Constitución, bastaría con que los partidos políticos, los partidos políticos renovados funcionaran con arreglo a otros criterios, o se olvidaran de las cuotas y dijeran, vamos a nombrar a los 4 mejores. Pero como eso es un poco utópico o un poco ingenuo pensar que lo vayan a hacer así, pues habrá que establecer algún mecanismo que no les permite, que quieran o no quieran, no les permita el sistema de las cuotas. Esto ya daría mucho para prolongar el debate, ya son propuestas concretas. Yo lo que quería era formular el problema en sí, ¿no? Pero bueno, somos soluciones telegráficas siempre y cuando se amplíe el mandato de los magistrados, se amplía su independencia, siempre. El extremo sería el magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el magistrado vitalicio. Podría ser eso excesivo, pero se podría plantear prolongación de mandatos. Desaparecer los nombramientos por bloques de 4, porque en cuanto haya bloque hay cuota y hay reparto. Es decir, que los nombramientos fueran uninominales, porque solamente cuando hay un solo puesto para nombrar ya no cabe repartir, y entonces sí que te tienen que poner de acuerdo en quién es el mejor. Endurecer los requisitos de acceso, porque como magistrado del Tribunal Constitucional podemos ser cualquiera, basta con 15 años de ejercicio profesional
profesional, los 15 años de ejercicio profesional, si uno acabó la carrera a los 22, a los 37 puede estar en el Tribunal Constitucional. Está 9 años a los 46 salir. A los 46 le queda mucho recorrido por delante. Y si luego uno sale y se mete en política, pues cabe que se haga una interpretación retrospectiva de la jurisprudencia que emanó. Es decir, hay una serie de problemas. Entonces, conclusión, yo creo que uno de los problemas básicos de los partidos no es solo su posición hegemónica, sino su posición imperialista. Es cierto que mediante la creación de partidos se puede democratizar al partido, se podría debatir sobre la posibilidad de imponer las elecciones primarias, etcétera, pero no me bastaría con unos partidos que ojalá consiguieran respetar el principio de democracia interna si a pesar de eso siguen ejerciendo un imperialismo y poniendo en peligro la independencia del Poder Judicial o la independencia de la justicia constitucional. Por eso yo quería hacer hincapié en este otro elemento, que es la parlamentarización indebida de estas instituciones, que enlaza con otro problema general que tenemos en nuestro país, que es la ausencia, no solo ya, obviamente los tribunales tienen que ser independientes, sino de otra serie de órganos, de poderes neutrales de los partidos y del gobierno que son necesarios para garantizar la subsistencia de un Estado constitucional. Desde una autoridad fiscal independiente, Consejo de la Transparencia, pero todos estos órganos debían ser configurados como poderes neutrales, no solo al margen de los partidos, sino también al margen del gobierno de turno, porque tienen que ser, por las funciones, para el correcto cumplimiento de las funciones que desempeñan, tienen que tener una independencia absoluta. Tienen que tener una independencia absoluta. Bueno, tampoco quiero extenderme más. Muchas gracias. Muy bien, pues... Muchas gracias. Pues muchas gracias, naturalmente, a la Fundación Transición Española, que lleva a cabo una benemérita labor de recopilación de archivos, a testimonios, documentos, etcétera, pero también tiene, como demuestra este ciclo, una extremada sensibilidad por los problemas cotidianos, especialmente llamándose o teniendo como objeto y como su propia denominación transición, cuando aparece ahora la transición como origen de todos los males, culpable de todo lo que hay, desde el bipartidismo hasta la desigualdad, recordando aquello que decía Azaña en sus diarios de que Madrid es peligroso poner en circulación una tontería porque arraiga con mayor facilidad que las acacias, y en Madrid hay muchas. Y encima cuando se hace por sedicentes politólogos, con lo cual entonces tiene como un plus de aparente credibilidad. Bueno, mi tarea efectivamente es hablar del sistema electoral desde la óptica de la reforma. Coincido completamente con Rafael, va de entrada, y que entonces lo que voy a hacer es desagregar algunos de los juicios de Rafael, con los cuales coincido, como digo, en 4 bloques: un diagnóstico, también empírico, naturalmente, como es en lo que suelo trabajar, y luego 3 preguntas que son a recordar aquí, a poner sobre la mesa de esta bonita sala, cuáles son las reformas que se están exigiendo, se están planteando reiteradamente, casi periódicamente, aunque, entre paréntesis, hace algunos meses que se han pospuesto, que se han dejado un poquito al margen. Hay un termómetro muy curioso sobre esto, que es Google. Normalmente, o hasta antes de las elecciones europeas, si uno leía en Google sistema electoral español, reforma del sistema electoral, blogs sobre el sistema electoral, cada una de esas entradas se contaban en cerca de 2 millones. 2 millones de entradas. Ahora están solo alrededor de 1 millón, ¿no? Lo cual significa que siguen siendo relevantes, aunque ha bajado como consecuencia de lo que se llama la agitación en el denominado, tablero político. ¿Qué reformas se plantean? ¿En qué medidas son posibles? ¿Cómo se articularían? Y luego, para dar pie al debate, ¿en qué medidas son convenientes, adecuadas a esas modificaciones del sistema electoral? Vamos, por lo tanto, con el diagnóstico y luego les plantearé entonces esas 3 preguntas. El diagnóstico que le voy a plantear es positivo. Yo siempre en clase, en circunstancias como esta, con público más juvenil, siempre hago una votación al principio, sobre todo en clase cuando explico el sistema electoral, siempre y les pregunto a los alumnos quiénes están a favor de la reforma radical del sistema electoral. Alrededor de un 99%, pues una proporción típicamente norcoreana, está a favor.
del cambio. Luego, a veces, dependiendo cómo vaya la clase, a veces ni me atrevo, porque entonces si lo pregunto de nuevo salgo por la ventana, pero porque no he convencido a nadie. Pero a veces logro convencer a algunos pocos y entonces pues me voy a casa tan contento, a mi despacho tan contento. Especialmente porque el sistema electoral español, desde un punto de vista histórico, ha tenido una mala suerte extraordinaria. Hemos vivido con la Restauración 20 y tantas elecciones, con un sistema electoral hecho por mentes brillantes, muy preclaras, pero que desconocían completamente el ajuste, la realidad, y entonces tenía unos efectos perversos tremendos. La famosa Ley Maura, con muchos de los famosos artículos, o el artículo 26, que no me da tiempo ahora contarles, pero muchos sin duda lo conocerán, o la propia de la Segunda República, que hizo un Maura, Miguel Maura, como ministro de la Gobernación, que en su memoria le dedica literalmente 3 líneas, pero que, sin embargo, pretendía nada menos que descuajar el caciquismo y que tuvo la mala fortuna de ser o de convertirse en uno de los factores que contribuyeron a la quiebra de la Segunda República. Con lo cual, entonces, una ley electoral es un instrumento que es muy difícil crear por consenso, pero que es muy fácil tirarlo, bueno, como se suele decir también, tirarlo por la ventana como se tiraba antes el baño con el agua y el niño dentro. Es decir, que es muy fácil estropear un regular funcionamiento del sistema electoral. Un sistema electoral es un conjunto de reglas que lo que hacen es que traducen los votos en escaños y se los asignan a los partidos. Y hay un conjunto de elementos también, de los cuales solamente se discuten 2 o 3 en el caso español, pero hay 5 elementos: el tamaño del Congreso. El Congreso español es muy reducido. El prorrateo, cuántos escaños hay por cada uno de los distritos. El tamaño del distrito, que es lo más relevante, también Rafael ha hecho mención a ello. El umbral, es decir, qué porcentaje mínimo, en nuestro caso, tiene que superar un partido, el 3% a nivel provincial, para poder recibir algún escaño, que solamente se aplica en Madrid y Barcelona. Y luego las listas electorales, que es el otro gran tema. Bueno, ¿cómo ha funcionado? El sistema electoral, reitero rapidísimamente lo que decía Rafael, se ha institucionalizado, es decir, ha tenido efectos para partidos de un signo y de otro. En segundo lugar, ha cambiado a lo largo de este tiempo, en menor desproporcionalidad y con lo cual las mismas reglas pueden tener efectos distintos. Entonces, luego lo comentaré con respecto a las quejas de los pequeños partidos que critican mucho el sistema electoral, y quizás el primer problema que podríamos discutir es que uno de los mecanismos para solventar eso es que los pequeños partidos tengan más escaños, más votos, y entonces el sistema electoral les castigará menos. Pero en fin. Pero el sistema electoral ha permitido siempre mayorías de gobierno a un partido. Ningún partido relevante ha quedado excluido. Garantiza siempre, en toda la legislatura ha garantizado a los partidos nacionalistas. Piénsese lo que hubiera sido desde el año 77 un parlamento sin ellos. No estaríamos aquí seguramente. Goza de la aceptación de casi todas las élites. En enero de 2011, cuando se aprobó la última LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se aprobó por el 97% en 2011. 97%. Y los ciudadanos lo entienden. Y todos ellos, mal enseñados por los periodistas, y mejorando los presentes hay algunos, hablan siempre eso alegremente de la Ley DONT, que no existe, naturalmente, pero todo el mundo habla que eso es la Ley DONT, trae la lluvia, sana los forúnculos y produce esos efectos que no se sabe cuáles son. Bueno, todos los sistemas electorales, y sigo por la senda de Rafael, tiene que resolver un ajuste entre 2 bienes que absolutamente son imposibles. Tiene que buscar la mejor representatividad y tiene que buscar la mayor estabilidad para los gobiernos. Estos son 2 polos que en extremo no se pueden conseguir, y entonces lo que hay que buscar un acuerdo, lo que los economistas llaman un trade-off, un ajuste,
entre ellos. Y ese ajuste es lo que dan nacimiento a distintos sistemas electorales. Los sistemas electorales que buscan que gobiernos tengan mayoría son los sistemas mayoritarios. Son menos representativos, pero, sin embargo, favorecen que el gobierno tenga mayor número de escaños y pueda llevar a cabo su mandato. Sí, lo que se busca es que parlamentos que representen a la sociedad, parlamentos que sean como microcosmos de la sociedad, como espejo de la sociedad política, entonces se favorece más la representatividad en contra de la formación de gobiernos estables. Pues bien, el sistema español le han llamado algunos colegas británicos un dulce arreglo porque es bastante representativo y produce sobre todo una extraordinaria estabilidad de los gobiernos, hasta el punto que España, después de Australia, es el país que tiene la mayor duración de los gobiernos, media de los gobiernos. Si se piensa que hace solamente 60 años, en la segunda o 70, la Segunda República, los gobiernos duraban 3 meses de promedio, algunos un mes, 20 días en realidad, si se piensa que duraban como promedio 3 meses, que éramos el país cuyo gobierno duraba menos que todos los demás europeos, menos incluso que los de la República de Weimar, que produjo o que llevó a Hitler, entre otras cosas, a su locura, pues entonces yo creo que es un buen resultado. Y, sin embargo, hay una cierta representatividad. Luego está el tema de las listas. Son cerradas, completamente bloqueadas, es verdad. Somos el único país que con Portugal las tiene, luego algunos del este de Europa se han añadido. Y entonces, a la desproporcionalidad que se produce por la mayor atención a la formación de gobiernos estables y a las listas hay dos tipos de críticas. A la desproporcionalidad se le aduce, ahora está de moda el bipartidismo, lo cual es falso. Naturalmente hemos tenido un sistema pluripartidista moderado. En realidad luego se ha llamado de 2 partidos y medio, porque teníamos 2 partidos que tenían alrededor del 80% de escaños, 70 a 80 y muchos por ciento de escaños, pero luego existían muchos pequeños partidos, como es obvio, casi todos nacionalistas, o muchos de ellos nacionalistas. Existen minorías mayoritarias, ha existido también, que tienen problemas con respecto al gobierno. Eso es cierto, pero la causa del problema no es el sistema electoral, la causa del problema es el sistema de partidos, es decir, ¿con quién puede pactar el gobierno? Pues entonces el gobierno mira alrededor y entonces hay gobiernos de izquierda, del Partido Socialista, que miraban a su izquierda, no a Javier naturalmente, veían a Izquierda Unida y salían corriendo del susto que le daba. Miraban al centro y no había nada. Y miraban a la derecha y no podían gobernar. Entonces tenían que utilizar los partidos nacionalistas. Lo cual plantea otro problema distinto, que no es el sistema electoral, sino el sistema de partidos. Y naturalmente un sistema de partidos con partidos nacionalistas producen este tipo de cosas, este tipo de resultados y no otros. En segundo lugar vienen las críticas a las listas, donde se habla de la corrupción, de la oligarquía, del clientelismo que producen las listas, de la escasa calidad del Parlamento. Estoy recordando argumentos muy conocidos que se pueden leer muy frecuentemente, de las instituciones, el cercenamiento de la libertad del elector, etc. Y Javier ha añadido alguna crítica que luego comentaremos. Entonces, estos son, a mi juicio, el diagnóstico, naturalmente, positivo, razonablemente positivo, me gusta mucho el adverbio, razonablemente positivo, especialmente teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta el momento en que se creó, en un momento de una incertidumbre radical sobre cómo iba a funcionar, nadie sabía qué resultados iban a tener los partidos, cómo se iban a financiar, etcétera, y los cambios que hemos tenido durante estos 35 años. Entonces, primera pregunta, ¿qué reformas se piden? Contra la desproporcionalidad, son creo que muy conocidas. Aumentar el Congreso de 350 a 400, que se puede hacer siempre sin cambiar la Constitución, cambiar el prorrateo de 2 a 1, siempre que lo dicen esto ya saben que hay, la mayoría de los distritos españoles tienen 2 a 3 escaños, 2
porque es una asignación mínima y uno más por población, y cada vez que se dice que en vez de 2 sea 1 o ninguno, que sea solamente por población, naturalmente nunca he escuchado a nadie de Teruel, de Toledo, de Soria, Segovia, etcétera, decir esto, porque si lo escuchan, seguramente tampoco le ponen encima del torico, por ejemplo, en Teruel. El cambiar la magnitud de los distritos, que sean más grandes, quizás pensar en un cambio de fórmula electoral. La que tenemos es la que más se utiliza en Europa Occidental y en el mundo, la que también se utiliza en mayor medida en América Latina, y pasar a una de un suizo, Sendagüe, que es algo parecido. Y luego también se habla de, con respecto al umbral, de pasarlo del 3% provincial al 3% nacional o al 5% nacional, se ha dicho recientemente. Y contra las listas abiertas, hay muchas posibilidades. La mayoría de los países europeos obviamente tienen listas abiertas, pero cada uno tiene mecanismos de listas, o sea, de voto de preferencia diferentes, pueden ser obligatorios o facultativos, pueden ser de listas cerradas pero que se puedan reordenar, pueden ser listas abiertas, como para empezar tenemos en el Senado y también tienen Luxemburgo y Suiza, y luego con qué obligatoriedad tienen los resultados, el voto de preferencia obtenido por los candidatos, porque pues, hay muchos sitios donde el umbral para poder contar los votos de preferencia para saltar de puesto es muy escaso. En realidad, en los últimos 40 años, solo menos del 10% de candidatos que han llegado al Parlamento en todos los países europeos, menos Portugal, Alemania y España, solo el 10% deben de su llegada al Parlamento por un número, por voto de preferencia. Así que lo que hacen los ciudadanos es normalmente votar lo que plantean los partidos, ratificar, lo cual significa que es que los partidos pueden tener en cuenta u oler o adelantar lo que pueden querer los ciudadanos, pero es otra discusión. Bueno, luego siempre hay una discusión en qué medida, que la pone siempre, me parece que Javier la planteaba también indirectamente, y que la ponen la discusión o la consideración de que lo que habría que hacer es cambiar completamente el sistema. Entonces se habla a veces se habla de sistemas mayoritarios. Ha habido un grupo de economistas que hablan de élites extractivas y cosas de estas un poco raras, y que planteaban que esas élites extractivas pues no existen en Estados Unidos o India, seguramente en Estados Unidos, pues no sé en qué sitio han visto política en Estados Unidos, pero en fin, pero en India o en Canadá, etcétera. Bueno, estoy un poquito extravagante, ¿no? Ahora el planteamiento de sistemas mayoritarios. Creo que también algún periódico o algún periodista lo dice mucho. El sistema mayoritario tuvimos en España todo hasta la República, y luego tuvimos una variante de sistema mayoritario. Ninguno de los dos funcionó. Y luego también se habla, el sistema alemán se pone siempre como un modelo, tiene muchísima admiración. Y tiene admiración porque ha funcionado muy bien, pero claro, funciona como casi todo lo alemán. Funciona muy bien. El problema del Audi no es que sea alemán, es que funciona estupendamente, los Mercedes y demás, ¿no? Y de hecho, ahora se está empezando, hoy me han comentado, se está empezando a discutir de nuevo el caso catalán, y que quiere adaptar una variación del sistema alemán, ¿no? Y no hacemos más, no comentamos más el caso catalán, en cuyo autogobierno todavía no ha habido tiempo, ni acuerdo, ni consenso en ese oasis, ¿no?, catalán, para ponerse de acuerdo 135 señores para hacer un sistema electoral, ¿no? La última vez echaron a toda la comisión de la sala que lo estaba haciendo, todos ellos catalanes, naturalmente. Entonces, el problema de otro sistema es el típico problema de que no es incremental, lo llamamos la jerga. Es decir, que normalmente los cambios, y ahora comentaré algo sobre eso, los cambios cuando se hacen a sistemas o a elementos del sistema que estén próximos, porque un gran cambio solamente se puede hacer o se ha hecho cuando hay o revoluciones o guerras civiles o hay problemas como los que hubo en Nueva Zelanda o en Italia o naturalmente en Francia, pero en Francia se hacen más. Entonces, la segunda pregunta. ¿En qué medida son convenientes? ¿En qué medida?
No, he tomado tantas notas que ya no sé por dónde voy. Sí, ¿en qué medida son convenientes? Bueno, si se hiciera, empíricamente también, ¿no? Si se hiciera si se aprobaran cambios en los componentes del sistema electoral contra la desproporcionalidad, está claro, está comprobado que lo que se produce es más fragmentación. Punto. Entonces, cuando los ciudadanos se les debería de plantear que todos los mecanismos que lleven a mayor desproporcionalidad o a mayor, proporcionalidad implican más fragmentación. Porque, claro, lo que no podemos tener, de nuevo, las dos cosas, querer gobiernos unitarios de un partido que no dependan de otros partidos, ni en coalición, ni como minorías mayoritarias, pero luego tener un Parlamento donde existan 17 o 20 partidos. Simplemente es imposible. Y creo que o es posible o es probable que si todo sigue así, vamos a tener un Parlamento, un Congreso muy fragmentado y vamos a tomar algo de esta medicina. En fin, yo no sé si ocurrirá así. Entonces, de todos modos, las simulaciones que se han hecho hasta las elecciones de 2011, con mecanismos de mayor proporcionalidad, implican que el PP y el PSOE bajan un poco, que Izquierda Unida y UPD suben muy poco, que los nacionalistas siguen más o menos igual y que lo que aparecen son muchos nuevos partidos regionalistas, partiditos, como diría también Azaña, de los que caben en un taxi, a sus miembros, a partidos o pequeños, nacionalistas o regionalistas. Entonces, sencillamente esto es, no se pueden tener las dos cuestiones a la vez, hay que optar. Y me parece que la opción que hicieron, que se hizo en el año 77 y luego se ha ratificado, me parece razonable. Segundo punto, tema del umbral. Esto me parece se puede ser muy corto, porque si el problema anterior era para proporcionar mayor representatividad en el tema de umbral, es que si se cambiara de 3% provincial al 3% nacional, excuso decir 5% nacional, el problema es que se atenta contra la democracia. Porque hay un argumento que a veces se explicita y es que cuando se dice, bueno, es que si usted pone este 3% nacional, es que entonces impediría usted que llegara al Parlamento partidos nacionalistas o regionalistas. A lo cual los interlocutores dicen, bueno, pero que vayan al Senado. Oiga, deje usted que los partidos decidan dónde van, porque esto es un sistema libre, no podemos decidir. Además de que, al margen de esta pequeña butad, ocurre que si los partidos nacionalistas quedarían excluidos por una regla de poder llegar, una regla prohibitiva como esa, de poder llegar al Congreso, naturalmente es una receta de nuevo para el desastre. Bueno están la lealtad, no hay que poner a prueba la lealtad de muchos líderes autonómicos, que es bastante frágil, como se está viendo. Y algo parecido se sabe sobre las listas cerradas. Se les suele dar poca importancia, pero y hay mucha confusión. ¿Qué ocurriría si se abrieran las listas? Naturalmente depende de cómo se haga. Pero vamos a suponer que se hiciera no de forma obligatoria y que se admitieran varios votos de preferencia. Las listas abiertas, sobre todo cuando se pasan de sistemas cerrados a abiertos, se asocian con más corrupción por parte de los partidos, más clientelismo, más faccionalismo o división dentro de los partidos, por razón obvia, porque si tienen que competir en un distrito dos candidatos de una misma lista, el partido le va a dar, se supone, una cantidad de dinero a ellos dos por igual. Pero es muy probable que hay que tener en cuenta un poco también los condicionamientos de la naturaleza humana que Javier planteaba, pero es muy probable que a uno de esos candidatos haya siempre un benemérito constructor, a un afamado presidente de un club deportivo, que una empresa, alguien que naturalmente con pleno altruismo, filantropía y amor a los demás, pues quiera estar bien con un candidato más que con otro, de un mismo partido. Y entonces, pues, podría haber problemas.
Luego ocurriría una segunda cuestión, que es que supondría exigencias importantes para el elector. De hecho, solo en los países donde hay sistemas de listas abiertas son utilizadas, que no son obligatorias, son utilizadas fundamentalmente, como cabía esperar, por los electores más sofisticados que leen prensa cotidianamente, que tienen interés por la política, etc. No hace falta que les recuerde nuestra tasa de circulación de periódicos, nuestro nivel de interés por la política o nuestro escaso localismo para aventurar que serían muy poco utilizadas. En definitiva, que se podía pensar en listas de algún tipo, pero creo que no debería de pensarse en ellas como una panacea, ni, naturalmente, pensarse con ellas con cierta alegría. Tercera pregunta y última, y voy terminando. ¿Son posibles estos cambios electorales? Es decir, si llevamos 35 años y miramos Europa, a otros países europeos, ¿qué ha ocurrido con los sistemas electorales? ¿Se ha modificado o están cristalizados? Pues suele ocurrir lo segundo. Con respecto a los sistemas electorales, hay una frase o un término que los define muy bien, que es la aporía de los sistemas electorales, es decir, la dificultad de que los sistemas electorales se puedan modificar porque los sujetos llamados a modificarlos son los mismos que se benefician de sus resultados. Y en esto no hay que andarse a grandes temas del bien común, ni hay que decir que es que los partidos miran por sí mismos, miran por el interés propio, etc. Pues naturalmente. ¿Por qué van a mirar los partidos? Un partido va a mirar por el interés de su competidor para que luego llegue el partido competidor y le ataque la yugular. Pues estaría bueno que un partido... una cosa es que el suicidio, que ya tenemos visto en nuestra historia, pues político partidista pueda ocurrir, y otra cuestión es esta. Lo cual hace que efectivamente en Europa haya muchas inercias, que los sistemas electorales tengan mucha inercia y cambien muy poco. Pero ha habido cambios. En los últimos 40 años ha habido alrededor de 53 cambios, de los cuales 19 han sido mayores, es decir, cambio de sistema electoral o de elementos fundamentales del sistema electoral, 34 menores, 22 han ido hacia una mayor proporcionalidad, otros 22 han ido hacia mayores criterios mayoritarios, y luego 10 han ido a abrir listas y 7 han ido también a cerrarla. Mirando todos estos casos, ¿cuándo hay o ha habido y en qué países mayores probabilidades de cambio? Y termino en 3 minutos. Primero, hay partidos o países que permiten mucho la manipulación a corto plazo. Ante la derrota posible o inmediata en las urnas, muchos partidos cambian la regla de juego cuando están jugando. Y aquí hay que recordar el caso francés de 1985, donde después del año 58 con sistema mayoritario, Mitterrand y su Fabius, me parece que era el primer ministro, decidió cambiar un sistema que, si no fueran los franceses, se diría que era talmente calcado al español. Pero los franceses, naturalmente, nunca van a admitir que yo han calcado algo. Hasta ahí podíamos arribar. Pero estaba completamente calcado. Y produjo los efectos que produjo, naturalmente. Se redujo mucho la pérdida, que ya era segura de los socialistas, y que luego, naturalmente, fue cambiado por Chirac. Puede ocurrir también que las élites políticas se descontrolen y que prometan, por ejemplo, cosas que luego no pueden cumplir, pero que luego los ciudadanos se lo exigen, como pasó en Nueva Zelanda, donde se pasó de un sistema mayoritario, típicamente británico, donde además ocurría el agravante de que el primer partido en votos era el segundo en escaños, sistemáticamente, durante 3 o 4 elecciones, y entonces en una entrevista en televisión se le hizo una pregunta al primer ministro en funciones y dijo que sí, que vale, que de acuerdo, que podría pensarse en cambiar. Los ciudadanos lo cogieron, los partidos de la oposición también, y entonces se modificó. Puede ser también por divisiones internas de un gobierno de coalición, por ejemplo, que tengan preferencias muy distintas y que se necesiten mutuamente, entonces acuerden, como ha ocurrido en Alemania, en Dinamarca o en Suecia, acuerden entonces llevar a cabo como mecanismo de transacción
para poder continuar como gobierno a eso. Puede ocurrir que las élites que lleven a cabo propuestas de cambio, que hagan cambios, sean demasiado optimistas o estén miopes o confundan el deseo con la realidad, como ha ocurrido en muchos países del este o como ha ocurrido en Israel muchas veces con el cambio que ha habido. Israel casi cada 10 años cambian las elecciones, como ocurrió en Israel cuando, creo que es un tema que se estudia siempre, cuando se permitió que el primer ministro se eligiera, además de que en un segundo voto, y los ciudadanos además elegían al Parlamento. Y se tuvo que anular al cabo de los 10 años porque era peor el remedio que la enfermedad. Y luego puede ocurrir que las élites utilicen el sistema electoral como intercambio para conseguir determinados objetivos, como, por ejemplo, evitar la corrupción, que haya mayor transparencia, como ha ocurrido en Austria, Bélgica, Japón e Italia. Finalmente, todo esto ocurre, pero deberíamos de hablar, a la hora de poner sobre la mesa en serio la cuestión del sistema electoral, de algunas condiciones, o que podríamos pensar en que debería de haber quizás algunas condiciones. Aquí yo soy menos optimista que Javier. No se trata de estar a la contra de todo tipo de reformas, sino de pensar o de comprobar en qué medida los actores políticos tienen alta o baja polarización, que no es cuestión de consenso, sino es cuestión de predisposición al acuerdo. Cuando hay una gran polarización, naturalmente los dos grupos de élites de cada partido están muy separadas y es muchísimo más difícil llegar a acuerdo. Segundo, se debería de tener un acuerdo sobre el objetivo o los objetivos a cumplir. Aquí no existe la tradición del libro blanco, y por eso estamos aquí, por eso la Fundación hace este tipo de actividades, pero sería interesante hacer un libro blanco y que los propios líderes parlamentarios estuvieran de acuerdo en modificar algo, porque todos están de acuerdo en que funciona mal, y luego además modificarlo de forma incremental. Pero me da la impresión que el sistema electoral no tiene nada que ver con la crisis económica, ni tiene que ver por sí mismo con la corrupción, que son nuestros dos prioritarias. Y en tercer lugar, tiene que haber un consenso también sobre el remedio, porque muchas veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y algunos casos hay. Tiene que haber un acuerdo sobre los costes, porque todo cambio produce costes. Y los economistas hablan siempre de los side effects, de los efectos perversos, efectos colaterales, que siempre se producen. Entonces, se podría pensar, dado los problemas de la vinculación, etcétera, se podría pensar en hacer experimentos de abrir las listas en el Parlamento Europeo para comprobar en qué medida los ciudadanos se fijan y la utilizan, los ciudadanos que voten, o en los parlamentos autonómicos, o plantear un voto de preferencia indicativo, etcétera. Pero, de nuevo, el sistema electoral no es ninguna panacea. El sistema electoral es muy frágil, como tantas otras instituciones, empezando por la democracia, y se puede llegar a estar en condiciones más difíciles, más penosas de competición, y haría falta, porque nadie lo dice, pero yo siempre llevo algún tiempo señalándolo, para poco placer de mis alumnos, haría falta algo, y es que los ciudadanos se implicaran. Es decir, que los ciudadanos, los españoles, nuestros conciudadanos, aprendieran que la democracia no es algo a coste cero y que está muy bien esto de pedir, exigir, demandar, chillar, etcétera. Pero si no hay, por ejemplo, vinculación entre representante y representado, si no hay un cierto esfuerzo de los ciudadanos para saber si su representado es un tontolaba, es un chorizo, es un tipo dedicado o es un incompetente, ¿para qué se le va a poner el voto de preferencia que el ciudadano se lo va a dar pese a que no cumpla ninguna de las últimas características positivas?
Con lo cual, entonces, claro, naturalmente esto ya poner sobre la mesa negociación lo imposible, luego, por tanto, aquí se rompe la baraja y yo ya acabo. Pero una parte del problema es que los españoles, antes de la desafección actual, antes de la crisis económica y antes de la corrupción, naturalmente, si veían algún líder, si tenían en su campo algún líder corrupto, sobre todo en las elecciones municipales, le votaban con toda tranquilidad. Lo recordamos todos en Valencia, en Andalucía, en muchos sitios. Marbella, naturalmente. Le votaban y no les temblaba el pulso. Con lo cual, entonces, no pidamos a las instituciones que mejoren la naturaleza humana, ni que mejoren la falta de implicación de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema político, porque no lo va a hacer. Puede ser al margen de, pero no puede ir en contra de. Si van juntos, magnífico, pero si van en contra, entonces ahí tenemos un problema. Hay un libro que siempre recomiendo también a todos mis estudiantes, si me permiten, y con esto termino, de Albert Hirschman, que se llama La retórica de la reacción. Y siempre que lo leo, me veo en alguno de esos elementos de la retórica. Entonces, yo no quiero parecer como un reaccionario, por Dios, faltaría más, pero porque Hirschman dice que cuando hay alguien que pide algo, que pide cambios en algo, se le va a echar en cara. La perversidad, peor remedio que la enfermedad. La futilidad, para lo que va a servir, y el riesgo, se fastidiará algo que ya funciona. Bueno, yo no sé si lo que he dicho incumple las tres o no cumple ninguno. En todo caso, me encantará que podamos seguir discutiendo esto. Muchas gracias. A los dos ponentes para plantear, aunque parezca asertiva la forma, lo que subyace es una interrogación. García Pelayo, hace ya mucho tiempo que nos habló del estado de partidos como una de las características del Estado democrático pluripartidista. Es decir, que hay, digamos, unas situaciones de hecho en los sistemas democráticos de pluralismo de partidos que tienen una dinámica lógica a penetrar en todas las estructuras e instituciones del Estado. Por tanto, hay una lógica del propio sistema de partidos que yo creo que hay que limitar, yo comparto la tesis que hay que limitar, con mecanismos legales. Ahora bien, yo pregunto, en estos momentos, ¿qué es mi pregunta? Existiendo en origen tres asociaciones judiciales claramente politizadas, que están en el origen, son los propios jueces los que forman asociaciones, una sabemos que es de izquierdas, otra sabemos que es de centro y otra sabemos que es más o menos de derechas. Y por tanto, es la propia organización de los jueces la que, en términos de organización o de autoorganización, ya tienen una proyección ideológica. Es como punto de partida. Por tanto, eso ya condiciona, como es lógico, el comportamiento de los partidos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos, y si es posible, la despolitización de lo que llamamos poder judicial? Que yo creo que hay cosas que sí se pueden conseguir. Y yo, ahí estoy de acuerdo, yo haría magistrados vitalicios en el Tribunal Constitucional, poniendo un umbral de edad de 50 años, 50 años, lo que sea, en fin, más o menos se puede discutir, y de por vida para garantizar su plena independencia. A mí me gusta el modelo de los Estados Unidos, y ahí no importa la politización. Es decir, se sabe que ahora en estos momentos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos pues hay una mayoría conservadora, punto, se sabe. Los jueces han sido votados por las cámaras, vamos, por el Senado, además con una mayoría del 60%, porque tienen como regla de consenso los dos grandes partidos. Y sabemos que tiene una mayoría conservadora, bueno, y sin embargo, no deja por eso de ser independiente. Y esto en cuanto a la organización del Poder Judicial. Y en cuanto al tema de la proporcionalidad gobiernos de coalición. Javier, has puesto el modelo del sistema alemán. Yo tiendo a compartir el juicio de José Ramón, es que en Alemania todo funciona bien. Entonces, bueno, es igual. Lo hacen funcionar bien. Fíjate que los sistemas de representación proporcional y los gobiernos de coalición en Europa
funcionan bien solo en países pequeños. Funcionan en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Holanda, Bélgica, incluso con el follón de organización del Estado que tienen, pues al final hacen gobiernos de coalición, etcétera, etcétera. En los países grandes, como España, como Italia, como Francia o como Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un sistema mayoritario y de manera excepcional tiene en estos momentos un gobierno de coalición, pero normalmente son gobiernos monocolores. En Italia, el sistema de representación proporcional casi pura terminó en un pentapartito, es decir, en un gobierno de todos los partidos, para excluir al Partido Comunista, que duró 25 o 30 años, se corrompió y puso en crisis todo el sistema institucional italiano. Ese gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición, la Segunda República, que es muy buen ejemplo, fueron enormemente inestables por la proporcionalidad que introducía en un sistema teóricamente mayoritario el sistema electoral. Y por tanto, la defensa de un sistema de representación proporcional más proporcional que el que tenemos, a mí me produce una enorme preocupación porque puede conducir, digamos, a una inestabilidad política de primer nivel, teniendo en cuenta nuestra estructura social, la existencia de partidos nacionalistas, etcétera, etcétera, y además imponer fórmulas de gobiernos de coalición. Y ahora vamos a repasar lo que ha pasado en España, allí donde ha habido gobiernos de coalición que han sido en las autonomías. Es decir, yo creo que los gobiernos de coalición que ha hecho el Partido Socialista en Galicia, en Cataluña y en Baleares han destruido al Partido Socialista, vamos, o le han generado unos efectos negativos en esas autonomías. Es decir, no hay una verdadera cultura de gobiernos de coalición. Para los gobiernos de coalición las sociedades tienen que ser muy homogéneas. En la medida en que nosotros tenemos una gran diversidad, 45 millones de habitantes, todavía unas diferencias de renta y riqueza muy notables, es decir, esa estructura tan diversa, a mi juicio, arriesgaría la estabilidad del sistema democrático introduciendo mayor proporcionalidad. Eso es un juicio de valor. Eso es un juicio de valor. Teniendo en cuenta que, gracias a Dios, tenemos un sistema de representación proporcional corregida, pero que ha producido un comportamiento electoral, o ha generado, o ha tenido un efecto sobre el comportamiento electoral de producir dos grandes partidos que han dado estabilidad al sistema. Sin impedir, como decía antes, esta legislatura hay 13 partidos políticos representados y 7 grupos parlamentarios. Es decir, que no está impidiendo la canalización de la pluralidad de nuestro sistema de representación proporcional. La está canalizando combinándola con un sistema de estabilidad. Por lo tanto, es decir, esto tiene relación con el umbral del 5%. Es complicadísimo establecer un sistema de umbral en España, es complicadísimo. Es complicadísimo. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos a nivel regional, lo hacemos a nivel nacional, puedes dejar fuera a los partidos nacionalistas. Y dejarlos fuera del Parlamento, yo comparto contigo, sería el mayor de los errores, ¿no? Es decir, a nivel provincial no funciona, salvo que lo pongas en el 10%, pero eso ya es antidemocrático. Eso ya son niveles antidemocráticos. Nos podemos mover entre un 3 y un 5% del voto, como mucho. Todo lo que sea superar el 5% como umbral es claramente ya excesivamente limitativo del efecto del voto, ¿no? Entonces, con respecto al Poder Judicial, ¿tú crees que es posible la despolitización? Digamos, yo creo que es minoritaria, existe, es real, pero es minoritaria en la judicatura española. Yo creo que la inmensa mayoría, aquí tuvimos el debate sobre el Poder Judicial con Antonio Hernández Gil, con abogados en ejercicio, y ellos sostuvieron que puede haber una cierta politización en la cúpula de la magistratura, pero que en general la judicatura española no está, digamos, politizada, ¿no? Es decir, y la otra pregunta en relación, es decir, ¿cómo podemos introducir en España, para que funcione, una cultura de gobiernos de coalición? Porque las que ha habido en los ámbitos autonómicos han funcionado muy mal. Ahora podemos poner el ejemplo reciente en Andalucía: de 22 leyes del programa común se han aprobado 2. En un gobierno de coalición se han aprobado 2, de 22 que era el programa del gobierno de coalición. Se han podido aprobar 2.
Es decir, y donde las ha habido, pues ha funcionado en general mal. Han podido producir una cierta estabilidad formal aparente, pero no han funcionado bien. Y es que en los países grandes los gobiernos de coalición son muy complicados porque son muy diversos. Es decir, es un poco el tema, mi reflexión, para que ambos... Javier. Así. Bien, muchas gracias. Voy a responderte de la forma más concreta posible. Pero antes quisiera hacer un par de observaciones previas en relación también con lo de la aporía y demás. Claro, aquí tenemos un problema previo que es la falta de cultura política reformista. Es decir, aquí las constituciones, aparte de que no ha habido constituciones de consenso hasta la del 78, por lo tanto tampoco ha habido reforma de las constituciones, sino cuando se quitaba y se ponía otra, ¿no? Entonces, y yo entiendo también los recelos y los temores que ha habido siempre ahora en España para reformar la Constitución y por lo cual esto es una asignatura pendiente. Y es que en España no se ha entendido muy bien lo que es lo de la reforma constitucional. Y lo digo en clase también, es porque no lo entiende ni siquiera el Tribunal Constitucional. Como el Tribunal Constitucional confunde reforma de la Constitución con revolución, porque dice que todo puede ser reformado, que por la vía del 168, el referéndum nacional del 168, sería como una suerte de actuación del poder constituyente, que por lo tanto no es que sea necesario abrir un nuevo proceso constituyente, como dicen Podemos y otros, sino que bastaría, activando el 168, reformarlo todo. Bien, yo creo que, como dice un sector de la doctrina constitucional muy importante, pues eso es un despropósito, ¿eh? Es decir, existen unos límites materiales implícitos a la reforma constitucional y hay una serie de cuestiones y elementos esenciales, los pilares, que no se pueden reformar. Entonces, pero como eso no se entiende bien, yo comprendo que haya un temor a la reforma. Dicen, a ver si ahora por reformar unas instituciones, unas cosas que son necesarias, alguien va a derribar el edificio entero. Ese es un problema estructural que tenemos todavía, y es que el Tribunal Constitucional sigue diciéndolo. Digo, mientras se respete el procedimiento, las mayorías cualificadas y el referéndum, se podría reformar cualquier cosa. Ese es un problema. Luego, la gran aporía que hay para reformar el sistema electoral, es decir, que los beneficiarios no van a querer hacer la reforma, se da también en las reformas que yo he propuesto. Es decir, los partidos políticos se controlan el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, no van a querer reformar esas instituciones para perder el control de las mismas. Luego también la aporía se da en cierta medida. Ahora bien, no por ser optimista, porque claro, es que si no sería un pensamiento que nos destruimos a nosotros mismos y diría, pues no hay nada que hacer. Claro, el gran problema es que los partidos, que hasta ahora, pues esos partidos mayoritarios y que han garantizado la estabilidad del sistema y que, como bien ha dicho Rafael, pues hasta no hace mucho, pues podían concentrar ambos un porcentaje de voto en torno al 70% o incluso más, pues con las últimas encuestas estarían en dificultades para tener un respaldo electoral del 50%, del 50%. Entonces, por introducir un elemento optimista, quizá el único efecto positivo que pudiera tener la aparición de esos movimientos es llevarles a ellos a tomar unas medidas de reforma antes de, para evitar que triunfen o que prosperen otros movimientos que no quieran la reforma sino la destrucción del sistema. Bien, en cuanto ya al que decía García Pelayo y antes Kelsen, efectivamente, que el Estado es un Estado de partidos. Ahora bien, yo me he referido a lo de la justicia y ahora voy a responder, pero claro, no he querido extenderme mucho más, pero es que también el control de la administración pública. Yo pongo como ejemplo que en Dinamarca también funcionan bien las cosas como en Alemania, ¿no? Pero hay ciertos países que cuando se produce un cambio electoral, es decir, las elecciones dan la mayoría a un partido distinto, se producen una serie de ceses, obviamente, primer ministro, ministros, secretarios de Estado, pero se pueden contar, no muchos. Aquí cuando se produce un cambio electoral, cambian directores de la policía, de museos, de hospitales, es decir, aquí, bueno, y no digamos en una comunidad autónoma. Yo recuerdo en el País Vasco, cuando el Partido Nacionalista Vasco perdió el gobierno, aquel paréntesis, y que hubo el gobierno no nacionalista, decía que miles y miles de gente perdieron los puestos. Es decir, porque es que cambian, todos son nombramientos, digamos, discrecionales a dedo, no por criterios de mérito y capacidad. Entonces, una cosa es la necesaria legitimación democrática de la administración, pero otra cosa es que la afinidad partidista haya sustituido a los criterios de mérito y capacidad, y que agencias como la policía o la agencia tributaria, etcétera, la dirección de esos cuerpos esenciales para el funcionamiento del Estado debían ser también apartidistas y al margen del gobierno. Bien, pero la judicatura.
Me alegra que, Rafael, que compartas. Yo también. Llego a veces prudente, pero me parece que la máxima garantía es el caso vitalicio. Y sobre todo por la ejemplaridad del Tribunal Supremo. Decía también García Pelayo que en todo Estado constitucional para funcionar necesita la institución dotada de la autoritas. Y decía García Pelayo que en Estados Unidos esa institución es el Tribunal Supremo. Claro, efectivamente también puede decirse, está politizada por el nombramiento, el candidato lo propone el presidente, es ratificado por el Senado. Pero claro, y ahora decía Rafael, ahora hay 5-4. Bien, pero aunque haya ese 5-4, ese 5-4 lo decimos en función del origen de la designación. Pero ese 5-4 no funciona. El principal recurso desde el punto de vista político e ideológico que ha resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los últimos años es la reforma sanitaria de Obama. Porque decían que había un 5-4, pensaban que la reforma iba a ser tumbada. Y no lo fue, porque no se produjo ese 5-4 en contra de la reforma, sino a favor. Es decir, que un magistrado etiquetado ya, digamos, como conservador por quien lo había promocionado al cargo, votó a favor de la reforma porque hizo prevalecer los argumentos jurídicos sobre los argumentos ideológicos. Ejemplo de que el nombramiento no tiene por qué, digamos, vincular luego las decisiones. Y yo también pongo otro ejemplo de la autoridad del Tribunal Supremo. Y digo, en clase lo pongo y digo, ¿se imagina que en España ocurriera esto? Elecciones fueron las del 2000, las de Al Gore con Bush. El problema del recuento de las papeletas, que los dos decían que habían ganado en Florida, una gran polarización, naturalmente, un gran debate, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncia. El Tribunal Supremo se pronuncia, de la papeleta, Bush presidente. Asunto pacificado. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos una institución arbitral y neutral, dotada de esa autoridad, que ante un problema similar pudiera llevar a cabo esa función pacificadora. Bien, en cuanto a los jueces, efectivamente, las asociaciones, de una u otra manera, sustituyen a los partidos políticos. No pueden ser de partidos políticos, pero de asociaciones. Claro, pero también hay muchos que no son de ninguna asociación. Probablemente, yo no conozco ahora la estadística, pero la inmensa mayoría son de ninguna asociación. Es decir, los jueces y magistrados no asociados son los mayoritarios. Por lo tanto, se trata tampoco de establecer el control de los nombramientos por las asociaciones, sino simplemente por la estatura. Yo quería simplemente plantear el problema, y no me atrevo a dar una fórmula, sino creo que hay que abrir un debate sobre este diseño no funciona y por cuál puede ser sustituido. Pero, por ejemplo, avanzando más, se podría arbitrar un mecanismo de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo o de otros altos tribunales, claro, en que si fueran simplemente los jueces los que nombraran, podría haber un problema de falta de legitimación democrática. Pero el mecanismo podía ser doble. Un mecanismo de cooptación que fuera su propio Tribunal Supremo en el momento en que se produce una vacante, en que el colegio, la sala en cuestión, dijera quién es de los magistrados que hay el más competente, el más cualificado y el que más mérito reúne para ocupar la vacante. Y únicamente una comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5, ratificara ese nombramiento para dar la legitimación democrática. Pero tenía que ser, vamos, salvo que los magistrados del Tribunal Supremo hubieran enloquecido, entre comillas, y hubieran nombrado a una persona pues que no reúne los méritos, ya, lo propio es que esa comisión de nombramientos ratificaría el magistrado nombrado por cooptación. Ese podría ser un mecanismo, ¿no? Pero bueno, sobre eso habría que dar muchas vueltas, ¿no? Brevemente. Brevemente, con respecto a las cuestiones que habéis planteado y que tú has lanzado, Rafael, sigo pensando que una de las cuestiones más relevantes es, la cuestión relevante es el comportamiento de las élites políticas, naturalmente. Pero, esto es obvio, una obviedad, pero gruyesca, pero con respecto a la deslealtad que suelen utilizar las relaciones mutuas, y ahora pondré algún ejemplo. ¿Por qué los líderes políticos no llevan a cabo acuerdos? Porque no tienen como una regla no escrita de su funcionamiento el ser leal a pactos, a personas, a acuerdos, a instituciones, etcétera. Y todo vale. Todo vale. Claro, cuando todo vale, pues entonces... ahora os pongo un ejemplo que veía ayer en el periódico, me parece, y que no podía por menos sonreírme. Ahora hay algunos amigos catalanes que dicen que por qué no se va el Senado, se va a Barcelona,
que por qué no se va no sé qué a Girona y tal. Oiga, ¿cómo no vamos a ir si se acaba ya el Senado? Nos quitan el Senado. En fin, haciendo un poquito una caricatura, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido una falta de lealtad inmensa, o que puede haber una falta de lealtad periódica entre los líderes políticos que compiten y que olvidan que debe haber algunas reglas. Esas reglas no se sabe cómo funcionan. Quizás sea cuestión de tiempo. Antes citaba a Azaña. Azaña, hay una forma de leer los diarios de Azaña que es, bueno, además de su mala uva, digamos, y de su mal carácter y de su acrimonia generalizada, hay una forma de leerlo que es su sorpresa ante la estupidez y la falta de lealtad y de colaboración y de criterio de las personas que le iban a ver, que forman parte de los gobiernos, etc. Y hay una que es básica, y que es lo que siempre mi maestro Juan Linz, este profesor español que ha fallecido hace poco, llamaba en alemán, no sé cómo se dice, Bundestreue, que es la lealtad federal. Leopoldo, que lo conocía bien, se sonríe porque siempre lo repetía. Leopoldo Calvo Sotelo conoció a Juan Linz de la Fundación Marc. Entonces, especialmente en sitios como un Estado federal, donde todo el mundo tiene convicciones, seguridad de instituciones, presupuesto, etcétera, si no hay una lealtad para comunicarse, para ponerse en la posición del otro, no funciona. Y lo hemos visto en España, pues no funciona. O funciona muy mal. O funciona muy mal, no porque el Estado funcione muy mal, o el federalismo, o la Constitución funciona muy mal. Funciona muy mal cuando hay líderes políticos que se saltan, que dicen todo vale, y se saltan eso a la torera. Y eso lleva al punto de la reforma de las instituciones. Si hubiera quizás mayor lealtad, a veces ocurre, históricamente ha ocurrido, los partidos políticos podrían, lo que se llama en la jerga, atarse las manos y tener los dos menos poder de influencia, de capacidad en los jueces, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General, etcétera. Pero tiene que ser conjuntamente. No se va a atar uno las manos para que el otro le dé encima y el otro no pueda contestar, que es lo que suele ocurrir. Y de hecho, históricamente, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se han introducido muchas constituciones, las llamadas instituciones contramayoritarias, bancos centrales, tribunales constitucionales, que no tienen ninguna lógica democrática, de hecho tienen lógica antidemocrática, pero ocurre que los partidos en las constituciones deciden que alguna institución, como el Tribunal Constitucional, va a tener prioridad sobre ese tipo de cosas, ¿no? Se podría hacer, pero para eso hay que tener cierta predisposición, y yo, es decir, yo modestísimamente, después de 35 años de ver esto, de ver el funcionamiento de la política, no parece que estén en esa predisposición. Con lo cual, entonces, a Rafael lo planteó, y todo un rodeo para llegar a los gobiernos de coalición. En los gobiernos de coalición hay reglas muy raras, porque, por ejemplo, en Noruega, país de tamaño medio a pequeño, sobre todo la parte que está habitada es pequeña, pero en Noruega fueron los primeros que pusieron como algo normal los llamados gobiernos minoritarios, que buscaban, que luego adoptó Suecia, que buscaban el apoyo puntual de un partido nacional, como los comunistas o para los socialdemócratas y los liberales para los conservadores, cuando necesitaban pasar presupuesto y demás del 51%, o sea, de decisiones del 51%. Pero 500 kilómetros más al sur o sureste está Alemania, donde el Partido Demócrata Cristiano, que ha ganado las elecciones recientemente con un 48%, veía absolutamente imposible, inconcebible, gobernar como un gobierno de minoría mayoritaria. Absurdo. Y han tenido que, como no hay socios, han tenido que hacer ese gobierno de coalición que aquí, con esa alegría y con esa irresponsabilidad, los líderes políticos se tiran unos a otros y los periodistas encantados porque solo este juego entre prensa y políticos, ¿no? Entonces, pues tienen que adoptar un gobierno de 60 y tantos, 70% de escaños, cuando les faltaban simplemente 4 o 5. Entonces,
Esto hace referencia de nuevo a la relevancia de reglas no escritas que tienen que existir en los ámbitos políticos. Y eso aplica al gobierno de coalición. Hasta los años, y termino, para que la gente, para que todos, si os parece, pues podáis. Hasta los años 70, el gobierno de coalición era visto como algo, porque se veía el caso de la República de Weimar, como algo terrible. Y entonces los gobiernos, el sistema mayoritario británico tenía toda la bendición del mundo. Luego se fue cambiando cuando hubo muchos gobiernos de coalición, europeos, quizás de pequeños países, que duraban prácticamente tanto como los mayoritarios y que eran eficaces a la hora de pasar decisiones casi tanto como los mayoritarios. Es verdad que tenían dos problemas. Uno, que tenían muchos poderes de veto, que se llama, es decir, pues, tenían distintos partidos y cualquiera de ellos podía impedir lo que quería hacer el otro. Y que lo que se llama la rendición de cuentas de los gobiernos ante los electores era un desastre, porque ¿de quién es responsable que un hospital no funcione? Del ministro de Sanidad, que quiere ponerlo en marcha, pero el ministro de Hacienda de otro partido no quiere poner en marcha porque entonces le quita poder de quién es. Pues hay un problema. Pero hay países mayoritarios, con un sistema típicamente mayoritario, como Estados Unidos, por ejemplo, que tienen también, en fin, por exagerar un poquito hasta la de la noche, que es uno de los países que peor funciona desde el punto de vista político y que tiene muchísimos más poderes de veto, porque cada minúsculo gobernador en su estado tiene un poder de veto. Y a propósito, hablando de Estados Unidos, aquí, en cambio sí le podíamos copiar algunas de las reglas para lo que estamos comentando de los jueces, que, por ejemplo, si un Tribunal Supremo puede proponer a quien quiera, pero tenemos que hacer que la policía le investigue su pasado. Tenemos que hacer que haya hearings o consultas o audiencias o lo que sea, pero no de bromas como las que hemos tenido recientemente. Es decir, que sea en serio, que vayan a por él y que él salga de eso para comprobar su idoneidad. Porque hay que ver, quiero decir, está en la cabeza de todos algunos de los jueces que tenemos en distintos ámbitos, ¿no? Tienen que ser, y de nuevo son reglas, algunas escritas y otras no. Entonces, y si no conseguimos que el juego institucional vaya unido por la convicción de los líderes políticos de que se les debe de pedir algo más, y sobre todo, si los ciudadanos no castigamos a los bocazas, a los aprovechados, a los desleales, etcétera, etcétera, me temo que la cuestión es un poquito más complicada. Perdón, Javier. Yo, como siempre quiero hablar, doy la gracia de corazón por la cantidad de verdades que hay en su texto. Ha dicho verdades como puño, habla de muchísimas cosas, pero por todo el tiempo solo voy a mencionar algunas. Yo jamás pensaba que una persona como usted, que no está retirada, porque yo siempre he escuchado, yo soy militar, a los generales cuando se han retirado, decir no sé qué y tal, pero cuando ese coronel hay que poner las cartas encima de la mesa y buscar soluciones a los problemas, ¿no? Habla usted de cosas muy interesantes, y le repito la gracia. Habla usted muy valiente, muy valiente. Ahí habla usted en un lenguaje que los ciudadanos le entendemos. Yo, por ejemplo, le he entendido perfectamente. Habla usted de excelencia, habla usted que la justicia está politizada, eso es lo que percibimos todos los ciudadanos. Habla usted de cacicadas, habla usted sobre todo del tema de excelencia y que no están los mejores en los mejores. Le doy la razón, tiene usted más razón que un santo. Hay caciques que dan órdenes, yo soy testigo de una, del tema de excelencia, y después de tener elegido a los mejores, democráticamente, ha llegado y ha dicho, no, estos no. Tiene que ser este y este. Y su cacicada, aunque ha sido una
justicia, los demás solamente hemos podido protestar. Y el cacique sigue a su ancha. Y no porque eran los mejores, sino porque respondían a sus intereses particulares. Y el cacique sigue a sus anchas. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer el ciudadano de a pie, mucho defensor del pueblo, mucho tal? ¿Qué podemos hacer el ciudadano de a pie? ¿Dónde nos podemos dirigir para esas cacicadas o esas injusticias? Primero denunciarlas, y luego algún organismo que compruebe si es verdad o es mentira, si el ciudadano tiene o no tiene razón, y que se ponga a tu voto. A eso es porque el cacique sigue campando a sus anchas. Muchas gracias. Bueno, vamos. Justamente el ejemplo de Andalucía es la expresión de un sistema de proporcionalidad pura, donde al partido ganador se le puede, por no tener mayoría absoluta, se le puede quitar el gobierno. Eso, a escala nacional, sería muy difícil. Puede ocurrir. Pero si analizamos bien los mecanismos constitucionales, veremos que en las elecciones generales, esto era ley electoral andaluza, en las elecciones generales, los llamados candidatos a la presidencia del gobierno no son tales. Son candidatos a la candidatura de presidente del gobierno, porque hay una institución que es la Jefatura del Estado, que comunica al presidente del Congreso de los Diputados, después de haber recibido a todas las fuerzas políticas, quién debe ser el candidato a la presidencia del gobierno. Y ese candidato, en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, tiene dos oportunidades. En la primera, ha de obtener mayoría absoluta. Si no sale por mayoría absoluta, tiene una segunda oportunidad, donde le bastaría una mayoría relativa, mediante acuerdos con otras fuerzas políticas de la Cámara. Pues bien, solamente esa posibilidad segunda da una enorme estabilidad a todo el sistema. Pero no hay más que un solo candidato a la presidencia del gobierno, en términos institucionales, solo uno. En las comunidades autónomas no ocurre eso. Las leyes electorales son casi todas ellas de proporcionalidad pura. Y hasta ahora, pues ha habido, digamos, comportamientos relativamente homogéneos, pero hay un pluripartidismo mayor en las comunidades autónomas que en el conjunto de España. Y hablo de pluripartidismo, digamos, de lo que llamaba Sartori partido significativo o partido importante, que es el que cuenta para la formación de gobierno. Pues en Galicia ha habido gobiernos de coalición, en el País Vasco ha habido gobiernos de coalición, en Cataluña ha habido gobiernos de coalición, en Baleares ha habido gobiernos de coalición, en Aragón ahora mismo hay un gobierno basado en un acuerdo parlamentario, en un acuerdo político parlamentario entre el Partido Popular y el Partido Regionalista Aragonés, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, justamente el caso de Andalucía para mí es uno de los ejemplos que serviría para defender la ley electoral nacional de representación proporcional corregida. Porque lo que ha ocurrido en Andalucía sería muy difícil de que ocurriera a nivel nacional. Podría ocurrir, pero sería enormemente difícil porque un partido mayoritario, es decir, ampliamente mayoritario, a 8, 6, 5, 7 escaños de la mayoría absoluta, tiene siempre la posibilidad de gobernar, debería tener siempre la posibilidad de gobernar si ha ganado las elecciones. Y ese sistema da estabilidad. Ese sistema ha dado estabilidad a nivel nacional y no ha dado tanta estabilidad la proporcionalidad pura en los ámbitos autonómicos. Sí. Sí. La otra, Javier. Bueno, yo le agradezco mucho la intervención y el elogio que me ha hecho de valiente, aunque en realidad creo que va joven, de joven y de valiente, pero bueno, valentía tampoco, porque luego yo hablo desde una posición de independencia académica, es decir, no tengo nada ni que ganar ni que perder, ¿no? Yo llevo 20 años en la universidad y espero retirarme en ella, ¿no? Por lo tanto, pues desde esa independencia, pues puedo, la gran virtud que da, la gran ventaja que tiene la universidad es que te permite decir lo que honestamente piensas, ¿no? Y en cuanto a lo de la politización, hombre, estoy yo de acuerdo con Rafael que en el 99% de los casos el producto final, y os lo explico, el producto final es, de la justicia en España es equiparable al de cualquier otro país de nuestro entorno. Esa politización solamente se puede percibir en causas muy polémicas,
pues como enjuiciamientos, la Sala de lo Penal del Supremo, en algunos enjuiciamientos en que se ven imputados pues personajes políticos, etcétera. Pero que al margen de eso, lo preocupante, digamos, desde el punto de vista de esa desafección ciudadana que se dice, no es la posibilidad, sino la apariencia de. Es decir, no basta con que sea independiente, sino que tiene que aparentarlo. Y entonces el hecho de que los nombramientos de esos altos magistrados, y es que basta ver el tratamiento mediático de los temas, de los principales procesos que tienen eco mediático. En los periódicos vienen los magistrados con la etiqueta, magistrado conservador o magistrado progresista. E incluso ya van más allá y algunos se permiten hacer, pues no, conservador radical o progresista moderado. Claro, y entonces, claro, cuando el ciudadano tiene tratamiento de eso, pues ya está identificando. Entonces, eso es lo grave, esa apariencia, ¿no? Y bueno, y en cualquier caso, eso es grave porque, como lo que dice usted, es que el Poder Judicial es el garante ordinario de los derechos fundamentales. Entonces, ante cualquier problema que tenga usted o cualquier ciudadano que vea lesionado un derecho subjetivo o un interés legítimo, a quien tiene que acudir es a los jueces. Son los jueces los que le van a garantizar la integridad de sus derechos. Sí, yo quería simplemente hacer una pregunta al profesor Montero que no he entendido muy bien. El 3% cuando ha dicho que solamente se aplica en Madrid y Barcelona, es decir, no se aplica en el resto de circunscripciones, y luego también hubiera echado un poco de menos, he echado un poco de menos que se hubiera metido un poco más en la posibilidad de la circunscripción uninominal. Es decir, ¿cómo podría cambiar eso en el panorama electoral en España? Pablo, muchas gracias. Brevísimamente, con respecto a la existencia de distritos uninominales. Distritos uninominales son aquellos en los que solamente hay un escaño en juego, con lo cual entonces habría que dividir el país, España, en 350 distritos uninominales. Hay una anécdota que creo que es cierta, que cuenta que Manuel Fraga, cuando vino de Londres, pues a donde había estado después de haber sido ministro de Información y donde vino encantado de todo lo que había aprendido y vivido en Londres, desde luego el bombín, el traje con rayas, el paraguas todo el rato, el té y el sistema bipartidista y, por lo tanto, el sistema mayoritario. Y entonces, cuando era ministro de Gobernación, se llamaba entonces así, del gobierno de Carlos Arias, encargó a unos constitucionalistas que hiciera un mapa de España con distritos uninominales. Y a estos constitucionalistas le dijeron que era imposible. Era imposible porque resulta que España, entre otras características territoriales, tiene una enorme, y entonces ya tenía en los años 70, una enorme cantidad de españoles que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes, me parece que era el 60%. Con lo cual había que hacer distritos uninominales en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, de muchísimos kilómetros cuadrados, y luego muchas ciudades repartirlas. ¿Y cómo se reparte eso? Es muy difícil. Y siempre estaría el peligro, porque los británicos lo hacen muy bien, pero los norteamericanos en esto son unos pillos y unos rufianes, de lo que se llama el gerrymandering, que es hacer distritos uninominales modificando las fronteras de tal forma que en un distrito donde va a ganar tu enemigo, lo cortas y lo pones y lo das como apéndices a otro distrito donde vas a ganar tú, y entonces ganas dos distritos. Y entonces, de una parte. Y luego, en segundo lugar, si lo que se quiere es más proporcionalidad, justamente los distritos uninominales lo que producen es menor proporcionalidad. O sea, los sistemas mayoritarios como el británico, el canadiense, el indio, en fin, todos estos, justamente lo que producen es poca, mínima proporcionalidad. Con lo cual entonces no tenía ninguna ventaja desde ese punto de vista, porque los partidos nacionalistas entrarían o no dependiendo de los distritos, con lo cual entonces era un riesgo, y la oposición igual. Con lo cual, cuando Fraga desaparece, ya deja en el Consejo Nacional de Movimiento deja ya los apuntes de lo que iba a ser luego pues un sistema de proporcionalidad con correcciones, como señalaba Rafael. Y luego el 3% provincial solo se aplica en Madrid y Barcelona, y de hecho se ha aplicado solamente una vez en Madrid. Y una vez en Barcelona. En Barcelona una vez un escaño de Esquerra Republicana, una vez, en los años 80, de Esquerra Republicana de Cataluña no lo obtuvo, porque aunque hubiera podido por número de votos, sin embargo se quedaba
al 2,7. Y en 1996, creo recordar, al CDS, el partido de Adolfo Suárez, obtuvo en Madrid un 2,97. Y entonces, claro, el candidato que se veía que se quedaba fuera decía, joder, 2,97 y 3 es lo mismo, redondeemos prácticamente. Pero, en fin, ¿qué más le da a ustedes que yo? Pero si el Partido Socialista tiene mucho, el Partido Popular tiene más, ¿qué más me voy a quedar fuera? Era el único, además, que podía entrar. Pero, claro, la Junta Electoral Central dijo, mire usted, 2,97 son 2,97, no son 3. ¿Y por qué? Porque como la mayoría de los distritos tienen 3 o 4 o 5 escaños, el último partido que saca escaños es, normalmente el PSOE, ahora en las últimas elecciones, es con un 30%. Con lo cual, el umbral del 3%, entonces, no entra. Entonces, por eso, los politólogos han inventado algo que es el umbral efectivo, es decir, en todos los distritos, ¿qué porcentaje es el mínimo que hay que tener para tener un escaño? Y en España es el máximo junto con Irlanda, que es un 15%, una cosa así. Como promedio de todos los distritos. Pero es que en España es que hay una mayoría, un 60% de distritos que son pequeños y luego 4 o 5 que son grandes. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Málaga, me parece. Y luego todos los demás son intermedios. ¿Dónde se juegan las mayorías manufacturadas, es decir, las mayorías absolutas? ¿Y dónde se juega la victoria? En los distritos pequeños, que es lo que decía Rafael, que es el sesgo mayoritario, que además coincide con el sesgo conservador, porque son distritos, los del centro de España, digamos, de las 2 Castillas, etcétera, pues pequeños. O sea que el 3% está básicamente para Madrid y Barcelona. Bueno, les quiero agradecer, que me ha sido muy interesante, me he echado a tomar apuntes, pero sí quiero hacer una pequeña defensa del sistema proporcional. Es decir, quería dar 4 o 5 datos que no podemos tirar a la basura todos los aspectos del sistema proporcional. Es decir, el sistema proporcional da mucho más igualdad. Está, por ejemplo, hay un código de buenas prácticas electorales del Consejo de Europa que viene a decir no puede haber una desigualdad mayor de un 10 o un 15%. Resulta que en España estamos en un 400 o un 500% de desigualdad. Es decir, el voto de un segoviano vale 5 veces o 4 veces menos que el de un madrileño. Entonces, eso contradice las buenas prácticas democráticas. Un segundito, yo termino. Sí, luego me lo replica. Sí. Otro de los factores, la proporcionalidad. Es tan falta de proporcionalidad en la mayor parte de las circunscripciones que deja de ser proporcional. Y, de hecho, en los estudios que hay, cuando se estudia la proporcionalidad de nuestro sistema, resulta que está ubicado prácticamente en los sistemas mayoritarios. O sea, que en la práctica es mayoritario. Y esto hace, aparte de la desigualdad, que hay muy poca proporcionalidad. Es decir, el ciudadano de las provincias pequeñas se siente frustrado porque solo puede votar a los 2 partidos mayoritarios. Y esto ha creado una frustración acumulada. Es una de las causas de que la opinión pública esté separada digamos, de las instituciones, sobre todo representativas. Otro de los problemas que tiene en el caso español es que falta una bisagra, un partido bisagra nacional, porque aquí se prima el voto cuando está concentrado, y eso ha hecho mucho daño al sistema político en España. Se podría hablar mucho de ello, pero en otros países se cuenta con un sistema con un partido político bisagra a nivel nacional, y no aquí, que estamos todo el día peleando por dar más o menos competencias al País Vasco o Cataluña. Es decir, estamos casi como reformando la Constitución día a día, y eso no es admisible. Y bueno, pues se podrían decir muchas cosas, pero vamos, yo creo que el sistema proporcional más ha permitido sociedades mucho más igualitarias, es decir, permite mayor igualdad con la mujer, porque participa más la mujer y en cambio los sistemas mayoritarios no, permite sociedades más igualitarias, etcétera. Entonces, creo que habría que enfocar en su sistema electoral para hacerlo más igualitario y más proporcional. Eso es un poco la síntesis, y sobre todo porque el ciudadano, en todas las encuestas, y usted lo sabrá mejor que yo, siempre se siente poco representado. Entonces, no se permite este sistema corregir. Tenemos la sensación de que gana el PSOE y el PP espera a que caiga, y luego gana el PP y el PSOE espera. Y ahora, por ejemplo, que están viendo más partidos, se está viendo más competitividad y los partidos están mejorando. Es decir, empieza a funcionar el Tribunal de Cuentas, que no ha funcionado en 40 años. Empiezan a funcionar otras instituciones, porque hay más competitividad. Y el ciudadano siente que no hay una competitividad plena, sino una especie de turno de partidos. ¿Tienes algo que decir a esta intervención?
Naturalmente, desde un punto de vista ideal, estoy de acuerdo con usted y tiene usted toda la razón que muchísimos estudios avalan esas conclusiones. Y podríamos llamar al sistema español, un poquito jugando la butad, que yo hago de vez en cuando, como representación proporcional corregida o sistema mayoritario atenuado, porque tiene sesgos mayoritarios fortísimos. Tiene usted toda razón. Entonces, puestos a arreglar o a aliviar ese problema, todos los mecanismos de cambio para aliviar ese problema lo que van a llevar es una mucha mayor fragmentación provincial o regional. No hay ninguna seguridad de que haya partidos bisagra nacionales, porque los partidos bisagra nacionales que ha habido, ellos solos han ido colgándose de la cuerda, desgraciadamente. Y tiene usted razón que somos el único país donde los partidos bisagra que colaboran con el gobierno son autonómicos, y eso genera una lógica perversa. Absolutamente, porque mientras que un partido nacional que apoya a un gobierno luego tiene que dar explicaciones a sus electores de por qué ha apoyado al gobierno, y el gobierno naturalmente le va a dar beneficios que el partido lo va a distribuir entre todo el país, aquí solamente es el partido catalán el que apoya al gobierno para que le den 100 millones para, por ejemplo, para el sistema de investigación del País Vasco, que es de la agencia, que es magnífico. En Cataluña para que le den no sé qué, etcétera. Y entonces se producen políticas que esto sí que se llaman extractivas. Tiene usted razón, completamente. Pero no hay forma a corto plazo de corregirlo. Sencillamente. No hay modo. No hay modo. Y perdón, Rafael, y producen desigualdad. Pero aquí, en este caso, no se sabe si son sistemas proporcionales que funcionan en países muy igualitarios, pero no tanto por el sistema electoral, sino porque son países ricos que antes o al mismo tiempo han hecho políticas redistributivas muy intensas, muy fuertes. Porque Francia también tuvo sistemas proporcionales hasta la Segunda Guerra Mundial, era un país con unas desigualdades también muy notables, ¿no? Pero tiene usted razón, no hay modo. Para responder también un poco la pregunta, en los países grandes y muy diversos, como es el caso de España o es el caso de Italia, o incluso, siendo mucho más homogéneo económicamente, el caso de Francia, los sistemas de representación proporcional o de efectos de representación proporcional simplemente no han funcionado muy mal. Es decir, esa es una experiencia histórica. Los franceses tardaron en comprenderlo porque salir de la Cuarta República tuvo que haber un golpe de Estado para pasar a la Quinta. Es decir, y ya aprendieron la lección. Si establecieron un sistema mayoritario también corregido, a 2 vueltas, que ha dado pues, una enorme estabilidad al sistema. Es decir, y después hay otro elemento que no se tiene en cuenta. Los gobiernos de coalición, sobre todo en países grandes y poco homogéneos, son la mejor coartada para incumplir los programas electorales. Cuando gobierna un solo partido, a los 3 o 4 años, cuando hay elecciones generales, usted puede pedir responsabilidades al partido que ha gobernado y ha incumplido su programa. Cuando hay un gobierno de coalición, la coalición es la justificación para incumplir los programas electorales. Por eso, solamente funcionan razonablemente bien en países pequeños y muy homogéneos y de alto nivel de vida. Esta es la realidad empírica. Funcionan en Holanda, funcionan en Bélgica, funcionan en Luxemburgo, funcionan en Dinamarca, funcionan en Noruega, funcionan en Suecia, son homogéneos, son países ricos, son países de 15 millones de habitantes para abajo. En los países, yo no conozco ningún país, lo ha tenido Italia durante 40 años, bueno, ya vemos cuál ha sido el proceso político italiano, y ya digo, ese sistema de representación proporcional casi puro, condujo a que al final gobernaban todos los partidos juntos, salvo el Partido Comunista, que le dejaban solamente gobernar a nivel regional y a nivel local, pero no lo dejaban tocar balón en el gobierno de la nación, en el gobierno del Estado. Y fue un pentapartito que duró 20 y tantos años en cuanto a la democracia cristiana perdió la hegemonía, y es un sistema. ¿Qué supuso ese pentapartito? Unos niveles de corrupción muy superiores a los que tenemos en estos momentos en España, pero muy superiores. Bueno, esos son los efectos y eso es lo que nos dice la política y el análisis empírico. Entonces, claro, hacer experimentos con estas cosas pues es muy delicado. Yo, por resumir un poco finalmente mi posición, creo que hay posibles modificaciones positivas de las instituciones, modificaciones que deben ser acordadas.
A mi juicio, lo que está fallando en España en los últimos años es la política, más que las instituciones. Está fallando la política y el ejercicio de la política, más que el funcionamiento de las instituciones. Si fuéramos capaces de mejorar el funcionamiento de la política, a medida que se vaya superando la crisis económica, se vería cómo se restablece la estabilidad, la homogeneidad y un nivel de, digamos, de aceptación y de legitimación del sistema por parte de la ciudadanía muchísimo mayor, ¿no? Esa es un poco mi opinión final, ¿no? ¿Puedo poner una postilla, una nota mínima? Gracias, Pablo. Señalaba a usted que el problema es que muchos electores no se sienten representados por sus representantes, por sus diputados. Pero es que, de alguna forma, tenemos que cambiar los hábitos de trabajo de los diputados, que no se dedican prácticamente nada. Hay estudios que demuestran que se dedican poquísimo a sus distritos. Ahora ya, en el momento de la Constitución, pero muchos diputados, cuando van el viernes, jueves por la noche a sus distritos, el viernes aparece un ratito por el partido, alguna reunión, una cosa, el aperitivo, la comida, viernes por la tarde, sagrado. Sábado, prácticamente, a no ser que llegue el líder nacional. Domingo es domingo. El lunes hay que ver los papeles, etcétera, y nos vamos a Madrid. Es decir, ¿dónde está? Hay que buscar el modo en que los electores le exijan a esa persona a que esté en una oficina, a que vayan allí a verle, a que le pidan responsabilidades, explicaciones y que le ayuden a miles de cosas, pero nuestra cultura es que son todos unos chorizos, que son todos iguales y los despreciamos. Pero claro, entonces naturalmente no les exigimos ni les eso. No tiene tampoco, tiene razón. Sí. Buenas noches. Enhorabuena y le felicito por esta disertación y este desarrollo. Yo no estoy metido en el tema de las letras, soy más bien técnico y me he jubilado y tal. Y me dirijo básicamente a don Javier, porque ha dicho usted que las cosas, que los problemas, la diatriba hay que resolverla en la justicia. Por supuesto, tenemos un sistema jurídico, estoy de acuerdo con usted. Pero hay mucha incertidumbre. Primero, tiene que tener mucho dinero, por lo menos dinero. Segundo, el plazo y la duración de los procesos y los juicios. Y tercero, incertidumbre en cuanto a la persona que va a juzgar el tema. Porque hace poco he leído a doña Esperanza Aguirre que dice, con el motivo de la gente de movilidad, depende del juez cómo pite o cómo no sé qué. Pero es que el señor Bono hace poco ha dicho lo mismo, refiriéndose a la señora Laya, que además la admiro. Es que la señora Laya tal, y me quiero callar, no quiero seguir hablando. Y también lo que le han montado allí en Andalucía. Entonces hay bastante incertidumbres para un señor, un ciudadano, que quiera cometer algo que cree que es esencial para él, que después a lo mejor es una minucia, para meterle mano, ir a la justicia y decir, venga, pongo un dinero porque me puede exigir. Si la parte contraria tiene poder o dinero, estás perdido. ¿Por qué? Porque va a tener buenos juristas, buenos abogados, le puede pagar, puede sostener, puede esperar y puede todo. Entonces, tres incertidumbres, resumiendo, una en cuanto al coste, otra en cuanto a la duración del proceso y otra en cuanto a quién te toca. Bueno, en realidad, en un Estado de Derecho como es el español, nosotros por el artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva, que así, tiene una serie de elementos, uno de ellos es el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Entonces, quiero decir que el juez que te va a tocar tú no lo puedes elegir ni en función de una cosa. Sabiendo que el juez está de guardia y demás, puedes presentar una querella en un momento dado, pero tenemos derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. En cualquier caso, eso en primer lugar. Y luego, por la vía de los recursos, es decir, el sistema español es tremendamente garantista, quizá excesivamente garantista. Y es esa la razón que hace que los procesos sean excesivamente largos y se demoren mucho, porque se pueda recurrir cualquier cosa. Cualquier diligencia previa, etcétera, y eso es lo que explica que las instrucciones se demoren tanto en el tiempo.
¿no? Aparte de la escasez de medios materiales y humanos que puede tener la Administración de Justicia, pero el propio sistema procesal, con el excesivo número de recursos, es lo que dilata mucho los procedimientos. Bueno, tenemos el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, cosa distinta al juez natural, entonces ya sabemos quién es el juez por razón de territorio, por razón de materia, que es competente para conocer nuestro asunto. Para cerrar un poco el debate, decía una cosa en la cual tenía mucha razón. Aparte de ser un gran profesor, era también un gran abogado en ejercicio, ¿no? Decía, se acude a la justicia para que no se haga justicia. Cuando un sistema es excesivamente garantista y produce una lentitud agobiante en la tramitación de los procedimientos, la justicia misma, institucionalizada, es un obstáculo para hacer verdadera justicia, ¿no? Y eso es un proceso de reflexión. Ahí sí que hay que hacer una importante reforma. Con los medios de comunicación modernos, con las tecnologías de la información, hoy se pueden suprimir, a mi juicio, muchísimas garantías procesales que proceden en el fondo de la ley de enjuiciamiento criminal de finales del siglo XIX. Es decir, todavía tenemos ese esquema garantista en nuestra ley de enjuiciamiento criminal y se podrían, a mi juicio, suprimir muchísimos y se acelerarían mucho los procedimientos, ¿no? O sea que, con eso podemos levantar la sesión con esas palabras de don Eduardo García de Encerría.